El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua presenta Espacio Electoral. Espacio Electoral. Adentrémonos con la información de gran interés para todos. Espacio Electoral al aire en Radio Universidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este Espacio Electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua que transmitimos cada lunes y cada martes por el 106.9 de FM de Radio Universidad y también en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en el canal de YouTube. Así que si usted por alguna razón no pudo escuchar todo el programa completo mientras sonaba en la radio, perfectamente puede buscar, rescatar, reescuchar los programas, las entrevistas que más le llaman la atención. Están todos los programas hospedados en nuestra página de Facebook, IEE Chihuahua, y las mismas siglas para el Twitter y para el canal de YouTube. Como siempre, en este programa hablamos de temas de la democracia, la participación cívica, participación ciudadana, todo lo que tiene que ver del involucramiento de la ciudadanía con el tema público, con los asuntos públicos. Y uno de los temas que hemos comunicado y que hemos dado seguimiento durante todo el año es el tema de participación y representación política de los pueblos originarios y comunidades indígenas. Acuérdese que tuvimos foros con asistencia de representantes de muchos estados de la República, de las diferentes instituciones, también desde la sociedad civil y, por supuesto, personas desde las mismas comunidades indígenas, hablando sobre los retos y sobre los obstáculos que tienen las personas de las diferentes etnias para poder acceder a los cargos públicos. Bueno, estos obstáculos lo tienen todavía desde el momento de poder siquiera aspirar y postularse y competir en un proceso, en una carrera equitativa de igualdad de oportunidades. Es un tema que hemos platicado con la gente del INPI, del CUEPI, de la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas de Chihuahua, con representantes de los tribunales. Aquí también estuvo con nosotros la titular de la Defensoría Pública Indígena del Poder Judicial de la Federación. En fin, hay mucho material sobre este tema. Afortunadamente, en Chihuahua logramos colocar en la agenda pública el tema de participación y representación política indígena. Yo las invito a que busque este material en nuestras redes sociales. Les aseguro que se van a llevar una tremenda sorpresa qué tan vastas experiencias llevamos hasta ahora en este intercambio de información, de reflexiones y de debate, desde una mesa constituida aproximadamente hace 7-8 meses, que se llama Mesa Interinstitucional de Promoción de la Participación y Representación Política de los Pueblos Indígenas. La Comisión de Grupos Étnicos, presidida por la consejera Claudia Arlet Espino del Instituto Estatal Electoral, en conjunto con las demás instituciones, con el Congreso del Estado, el Poder Ejecutivo, por supuesto a través de la COEPI, el Poder Judicial, INPI, Comisión Estatal de Derechos Humanos, en fin, son diversas instituciones que conforman esta mesa interinstitucional y ha sido una costumbre. Yo recuerdo desde la primera que se hizo, tener un invitado, una invitada de otros estados que tienen también experiencia en este tema y por supuesto que tienen mucho que platicarnos para nutrirnos con estas experiencias y dejarnos un aprendizaje para efectos de que en Chihuahua, donde tenemos alrededor de 100,000 habitantes de las distintas etnias, se haga más real y más equitativa esta posibilidad de que participen en los procesos político-electorales y de que, sobre todo, de que sus derechos cívicos, políticos sean respetados en todo momento.
Pues bien, en esta ocasión no va a ser la excepción. Tuvimos hace poco el cierre de los trabajos, de las actividades de esta mesa interinstitucional aquí en la sala de sesiones del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, con una convivencia muy cálida de personas, de representantes de estas distintas instituciones, que cada una pone su granito de arena en pro de empujar, de promover y de hacer realidad la participación política indígena. Y en esta ocasión nos acompañó la consejera presidenta provisional del Instituto Estatal Electoral de Puebla, Sofía Marisol Martínez Gorbea. Y por supuesto, nosotros aprovechamos la oportunidad de que está con nosotros en Chihuahua, que vino a compartir la experiencia de Puebla en este tema, y la invitamos a la entrevista en este espacio electoral para que esta información no solamente se quede en este círculo tan reducido y especializado, sino para que compartir también con ustedes la experiencia y la impresión y las enseñanzas que nos trae Sofía Marisol de Puebla. Bienvenida. Gracias. Bienvenida a este programa. Pues bien, vamos a empezar primero con su impresión y con su, digamos, participación en la mesa interinstitucional. ¿Cómo se dio el contacto? ¿Cómo llegó usted de Puebla hasta Chihuahua? ¿Y qué experiencia se lleva de aquí? Bien, pues yo pertenezco a la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales para una Democracia Incluyente, y pues tengo el gusto de conocer a la consejera Claudia Arlet Espino. Ella fue quien me invitó, sabe de la experiencia que tuvimos en este año de 2 consultas indígenas en el estado de Puebla, y pues fue el motivo por el cual ella me invitó a participar en esta mesa, que pues me dejó una muy buena impresión, porque veo que los trabajos que se llevan a cabo en Chihuahua para poder posicionar y poder reivindicar los derechos de la población indígena, de los pueblos originarios, pues son muy consistentes, y en ese sentido pues me ha dado una gran satisfacción poder estar con ustedes en Chihuahua. En esta reunión, la mesa de trabajo de interinstitucional que se celebró en la sala de sesiones del Instituto Estatal Electoral, usted compartió la experiencia de Puebla. Yo entiendo que de estas 2 consultas indígenas, y en general se abordó el tema de la participación política indígena desde sus distintas aristas, empezando por los obstáculos y siguiendo con las medidas afirmativas que se tendrían que tomar para mínimamente poner el piso parejo. Sí. Bueno, si nos podría compartir en este espacio también un poco de la experiencia de Puebla, cómo está la organización de los pueblos originarios y cómo coparticipan en la vida política, y bueno, y el papel, por supuesto, del órgano electoral en esta actividad. Sí, en el caso de Puebla somos un estado que tiene una gran población indígena. Tenemos 7 regiones de hablantes de lengua indígena, entre ellos me viene a la mente náhuatl, popoloca, totonaco, y en ese sentido es que hay una gran población por ser atendida en el tema indígena, en el tema de la representación y en el tema en general de sus derechos humanos, no únicamente los político-electorales, sino en general esos derechos. En el caso del Instituto Electoral del Estado, allá en Puebla, no habíamos tenido ese acercamiento o esa oportunidad de trabajar en favor de reivindicar estos derechos de estas comunidades. Sin embargo, es a partir de las sentencias de tanto de la Sala Superior, en un caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en otro caso del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, que nos mandatan a través de sentencias a que nos involucremos para reivindicar, por una parte,
la transferencia de recursos del ayuntamiento hacia una comunidad indígena en San Pablito, Pahuatlán, Puebla. Y en el otro caso nosotros decidimos que para respetar los derechos de esta comunidad indígena decidimos hacer una consulta previa a la elección de su junta, de las autoridades de su junta auxiliar. Entonces, en ese sentido es que nosotros pues llevamos a cabo estos dos ejercicios de participación de las comunidades indígenas y podemos decir que pues en ambos casos, a pesar de las vicisitudes, pues fueron muy exitosos. Cuando estamos hablando de la consulta indígena, bueno, nos podemos imaginar muchas cosas. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se esquematiza incluso? ¿De qué manera participa el órgano electoral en esta consulta? Compártenos un poco de cómo es la consulta, cómo se diseña, cómo se realiza en el caso concreto al cual se refirió de la consulta previa que se realizó en Puebla. Bueno, en el caso de Puebla no teníamos antecedentes, nosotros buscamos a otras instituciones para coadyuvar, como fue el INPI, ¿no? La Comisión Estatal de Derechos Humanos, para poder diseñar un protocolo que estuviera acorde con la propia normatividad internacional respecto a cómo se deben llevar a cabo las consultas indígenas. En ese sentido, pues tuvimos la tarea de elaborar un protocolo de actuación que nos fuera guiando, que fuera nuestra carta de navegación, dado que no teníamos experiencia previa, que nos fuera dando la pauta de cómo teníamos que actuar en cada una de las etapas. Entonces, primero nos dimos a la tarea justamente de consultar toda pues los referentes y los diferentes protocolos que existen tanto a nivel nacional como incluso a nivel internacional, y también referencias de estatales de cómo se genera un protocolo para llevar a cabo una consulta indígena, y a partir de ello, una vez que ya lo tuvimos diseñado, pues ya fuimos implementando cada una de las etapas, como fue pues la fase de los acuerdos previos con los actores involucrados, ¿no? En este caso el ayuntamiento, en el caso la comunidad indígena, las autoridades tradicionales, el propio instituto. También llevamos a cabo una fase informativa, es decir, nos trasladamos a la comunidad para explicarles de qué se trataba la consulta que nosotros les íbamos a hacer, los asuntos que íbamos a someter a su consideración. Después ya fue propiamente la fase deliberativa, en la cual pues ya participaron las autoridades tradicionales que iban a representar a la comunidad, y bueno, ya la fase propiamente de la consulta, en la cual pues ya se tuvo que recabar, por llamarlo de alguna forma, la voluntad de esta comunidad indígena. Entonces, a grandes rasgos, eso fue lo que nosotros hicimos. Se dice fácil, sin embargo, pues fueron meses de trabajo, porque necesitábamos tener buenas bases para poder llevar a cabo una consulta que pues redundara en buenos resultados y tuviera pues los efectos que se estaban esperando en el caso de la transferencia de recursos del ayuntamiento hacia esa comunidad. En el otro caso, no utilizamos como tal un protocolo, nos apegamos a parte de lo que ya teníamos como referente de la consulta en San Pablito, Pahuatlán, y para San Luis de Malacayuca diseñamos un plan de trabajo, porque era una consulta un poco más sencilla, que nos iba a determinar la forma en la que la comunidad quería que nosotros lleváramos a cabo un proceso para elegir a sus autoridades en la Junta Auxiliar. Entonces les fuimos a preguntar, ¿cómo quieren que se lleve a cabo este proceso? Mediante sus propios usos y costumbres, que es tradicionalmente a mano alzada o por bloque, como ellos denominan, o quieren que les traigamos boletas y urnas, como lo hacemos en las elecciones constitucionales. Entonces, en eso consistió. También hicimos, por supuesto, una fase informativa para explicarles qué es lo que estábamos buscando. Hicimos una fase de difusión para convocarles a esa asamblea, y hay que señalar que la asamblea, que fue la que deliberó, nosotros únicamente fuimos testigos de ella, les propusimos cuál era el punto del día a deliberar en esa asamblea extraordinaria, pero nosotros en todo momento nos mantuvimos como observadores. La institución fue únicamente en calidad de observadora, porque quienes llevaron a cabo esa asamblea y todo el proceso de deliberación fueron los propios habitantes de esta comunidad, ¿no? Y finalmente pues ya ellos determinaron, y eso a nosotros nos dio la pauta para que
sin violentar sus derechos, Claro. nosotros les apoyáramos para elegir a sus autoridades, pero ellos ya nos habían indicado primero cómo querían que se hiciera esa elección, ¿no? Entonces, en términos generales fue lo que hicimos. Cabe señalar que en todo este proceso que se llevó a cabo, nosotros siempre tuvimos el acompañamiento de intérpretes de las comunidades que nos permitieran, por una parte, generar documentos tales como las convocatorias, y diseñar las preguntas que se iban a someter a consideración en el caso de San Pablito Pahuatlán, y no solamente fuera en castellano, sino que ellos, a pesar de que son bilingües, sí buscar respetarles que en su propia lengua se les estuvieran haciendo estas consultas. Entonces nosotros siempre tuvimos el apoyo de traductores, traductoras, en un caso traductoras, para que durante todo este proceso de alguna manera ellos sintieran considerado desde la propia lengua que se estaba respetando su propia cosmovisión, sus tradiciones y pues la esencia de lo que son estas comunidades, ¿no? Entonces, pues consideramos que fue una labor que tratamos de hacer lo más exhaustivo posible. Sí tenemos áreas de oportunidad, por supuesto, se pueden mejorar, pero para hacer estas consultas solamente a través de mandatos jurisdiccionales, yo creo que las hicimos de la mejor manera que se pudo. Y en esta experiencia que han tenido en estas 2 consultas, consejera, ¿qué han observado ustedes, qué ha observado en cuanto a la aceptación, digamos, de las comunidades indígenas hacia el trabajo de un órgano electoral, si es que no lo sienten ellos como una intervención o imposición, si hay confianza, hubo confianza en estos 2 procesos de consulta que le han expresado las mismas personas de estas comunidades? Sí, yo comentaba en la mesa para la cual fui invitada que más allá de cumplir con un mandato judicial, porque obviamente una vez que se nos mandata como autoridad electoral a que nosotros llevemos a cabo una consulta, pues tenemos que cumplir, no podemos dejar de hacerlo. Por ley hay que hacerlo. Así es. Pero más allá de esa parte que es propiamente legal, está la otra parte de saber que estamos cumpliendo con nuestro objetivo, que pues como autoridades electorales administrativas tenemos la función de garantizar el derecho, el goce de los derechos político-electorales de cualquier persona. La ley no especifica de quién. Las comunidades indígenas, los pueblos indígenas, también son sujetos de derechos, también son parte de la ciudadanía mexicana. Entonces, en ese sentido, también estamos obligados, las instituciones, las y los funcionarios, a respetarles y hacer que se respeten sus derechos. En ese sentido, fue muy satisfactorio y muy gratificante que las propias comunidades hayan reconocido el trabajo que llevamos a cabo para poder garantizarles esos derechos, porque en el caso de San Pablito Pahuatlán, pues por lo menos pusieron en la agenda pública la necesidad de que se les dote de recursos para que ellos y ellas los ejerzan en los rubros que consideren necesarios y no que sea el ayuntamiento quien les mande a hacer una escuela, porque quizá ellos lo que quieren es un hospital, quizá lo que quieren es una cancha, ¿no? Entonces, eso es lo que expresaban. Y en ese sentido, pues agradecieron la intervención del instituto, ya que finalmente nosotros no podíamos obligar al ayuntamiento a hacer esa transferencia. No tenemos esa competencia y hay que decirlo también, ¿no? Claro. Nosotros actuamos en el margen de nuestras facultades. Y en el caso de San Luis Temalacayuca, que fue para determinar el tipo de elección que querían, estuvieron muy agradecidas y agradecidos porque nos comentaron que el ayuntamiento quería imponer a una autoridad que fuera emanado de las filas del partido que el presidente representa, y que ellos no querían a una persona que fuera impuesta, sí. Querían a una persona de la propia comunidad porque atiende a los intereses, conoce a la comunidad, conoce sus necesidades. Entonces, al ver la intervención del instituto, finalmente la persona que ganó la
el plebiscito, que le llamamos así nosotros, es una persona de la propia comunidad de San Luis Temalacayuca, y también lo expresé en la mesa. Esta persona, al recibir su constancia de mayoría el día de los cómputos finales, pues nos solicitó el uso de la palabra, y dentro en su propia lengua agradeció la intervención del Instituto Electoral del Estado para poder llevar a cabo esta renovación de la Junta Auxiliar, porque pues su comunidad ahora tenía una autoridad emanada de la propia del propio pueblo, de la propia comunidad. No había sido impuesta por parte del ayuntamiento. No, definitivamente esta experiencia ilustra de que cuando se respeta el derecho de que las propias comunidades decidan de la forma que tienen diseñada para elegir a sus representantes, a sus gobernantes, digamos, y que luego esta decisión se respeta, pues por supuesto es en esto en donde sí se consolida el ejercicio de los derechos políticos de los pueblos originarios. Y hablando sobre este tema, consejera, bueno, usted es integrante de RENACEDI, la Red por la Democracia Incluyente, de la cual también forman parte nuestras consejeras y consejeros. La consejera Claudia Arlette Espino, una de las promotoras más importantes de esta red. Es un tema que ella siempre ha llevado como bandera no solamente desde el Instituto Estatal Electoral, sino que desde los distintos ámbitos donde se ha desempeñado. Yo entiendo que también se integraron a la red el consejero Saúl Rodríguez, la consejera Frida Libertad, y han participado prácticamente todas las consejeras y consejeros en estos foros donde se ha puesto a la mesa de discusión el tema de la participación y representación indígena. Desde RENACEDI, ¿cuál es la agenda que ustedes plantean, la agenda de trabajo, los temas con los que pretenden impactar a nivel nacional? Porque hablando de una red, por supuesto, es una alianza que está tejida a lo largo y ancho de los diferentes estados. Sí, tenemos dentro de la agenda y dentro de la propia estructura de la red diferentes vocerías en las cuales atendemos temas no solamente de pueblos y comunidades indígenas o pueblos originarios, sino también de población migrante, de mujeres indígenas, personas en situación de calle, niños y niñas y adolescentes. Entonces, desde esa perspectiva buscamos posicionar en la agenda pública nacional estos temas. Regresando un poco a la parte indígena, buscamos hacer un protocolo que sea un protocolo tipo, un protocolo para consulta indígena, y que pueda ser adaptado de acuerdo a las necesidades de cada estado, de cada entidad federativa, y también de acuerdo pues a la propia legislación que se tenga o no en cada estado. Pero esa es la manera en la que nosotros estamos pensando impactar. Desde luego también el impulso de comisiones relativas a asuntos indígenas en el caso de los estados que, por ejemplo, en Puebla no existe, estarlos impulsando y crear foros en los cuales confluyan diversos estados, justamente para atender estas temáticas, invitando a participar a ponentes que pues tengan esa especialidad y que nos puedan brindar y compartir sus conocimientos sobre estas diversas temáticas, y buscar también alianzas con la autoridad nacional, con el INE, con los tribunales, para que de manera conjunta pues podamos impulsar estos temas y colocarlos en la agenda pública, que de entrada es un buen inicio, ¿no? Porque a veces claro, no es que no existan, sino que nadie se atreve a colocarlos en la agenda pública, y una vez que ya son visibilizados, bueno, a partir de ello ya se comienza a trabajar en su atención, ¿no? Así es. Y en el tema específico de la participación política indígena, de los derechos políticos de las comunidades indígenas, ¿cuáles son los retos que visualiza usted, digamos así de manera inmediata para, claro, por un lado para reivindicar
a estos pueblos, estas comunidades, pero no solamente eso, sino, no solamente que se quede, digamos, en algo así en una línea discursiva, en un reconocimiento expreso, sino que esto en la práctica se traduzca en un mayor acceso de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, a los puestos, a los cargos de elección popular, pero además en el esquema de respeto a su identidad y a su manera de ser y a su manera de gobernar. Yo creo, veo en el caso de Chihuahua, de acuerdo a lo que se estuvo expresando en esta mesa interinstitucional, que ya están trabajando sobre el tema de cómo lograr ese acceso. En el caso de Puebla es algo que todavía no se tiene trabajado, sin embargo, desde el Instituto Electoral del Estado estamos ya en la idea de crear acciones afirmativas desde los propios lineamientos que se generan para el registro de candidaturas a los cargos de elección popular, y que desde estas acciones afirmativas se pueda imponer, así como ocurrió antes de la ley de paridad, ¿no? Sí. Que se imponían cuotas. Bueno, pues empezar por las cuotas en materia indígena para que estas comunidades y pueblos puedan tener una representación dentro de los órganos legislativos. Pues muchas gracias, consejera presidenta Sofía Marisol Martínez Gorbea. Bienvenida a Chihuahua. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy agradecida, pero además muy a gusto de estar aquí en Chihuahua con todas las personas tan hospitalarias, tan buenos anfitriones. Muchas gracias. Por supuesto, y muchas gracias a ustedes, quienes nos han estado escuchando, quienes nos sintonizan cada lunes, cada martes de 2:30 a 3 de la tarde a través de la frecuencia 106.9 de Radio Universidad, y también en nuestras redes sociales. Por supuesto, un tema que vamos a seguir discutiendo, que vamos a seguir reflexionando sobre los actores políticos, con los representantes de las comunidades indígenas, porque es un gran pendiente, es una deuda histórica en México y en muchos países de Latinoamérica, también y en muchos países también donde hay pueblos originarios, de reivindicar sus derechos político-electorales y también de garantizar que estos se traduzcan en una práctica, ahora sí, de día a día. Hasta luego y les espero en el próximo espacio electoral. Esto fue Espacio Electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Los esperamos en la próxima emisión por esta frecuencia universal.